complicada en cualquier idioma del mundo es el verbo, Ujú. porque tiene varios matices, indica número, persona, tiempo, presente, pretérito, futuro, modos, indicativos, subjuntivos, formas, todo eso se puede leer en el verbo. En el caso del guaraní es una cuestión muy sencilla y hago una simple comparación ya. Esto como para que aquella persona que nos está siguiendo diga, porque es fácil, ¿verdad? Mm, Yo voy a tratar de convencerles de acá. Bueno, al conjugar un verbo en castellano, hablo mm, de los regulares, de los irregulares que Dios se apiade de cada mm. uno, ¿verdad? Pero de los regulares están los que terminan en ar, en Eso er es. y en ir, ¿verdad? En el guaraní ese problema no existe porque todos tienen una sola forma. Al conjugar en castellano, yo por ejemplo tomo la palabra, el verbo caminar, ¿verdad? El infinitivo, y hasta la n, camin. ¿Y qué hago? Le agrego las desinencias, los sufijos. Digo camin o camino. Camin as, caminas. Camin a, camina. Caminamos, caminamos. Bueno, ese fenómeno en guaraní, en adelante para la persona que va a venir, tiene que saber que la variación no se produce al final, sino que se produce al principio. Y yo utilizo unos prefijos que son igualitos a o, as, a, amos. Que en Ujú. guaraní son a, re, o, por ejemplo, para las tres primeras personas. Y digo a, y el verbo es guatá, el verbo no cambia, es guatá en todo momento, ¿verdad? Y yo voy a decir a, guatá. ¿Qué es a, guatá? Camino. Re, guatá. ¿Qué es? Caminas. O, guatá, camina. Ya, guatá, caminamos. Y yo con saber que a, re, o, ya me están indicando la persona y si está en singular y plural, fácilmente puedo conjugar. Eh, si quiero llevar eso al pretérito, por ejemplo, a aguatá, reguatá, oguatá, que sería camino, caminas, camina, ¿qué hago? Le agrego, por ejemplo, un sufijo que es curí, curí. Y digo a guatacuri, re guatacuri, o guatacuri. Guatacuri no cambia de Ujú. principio a fin en cada persona. ¿Qué cambia? A, re, o. Ujú. Ya, ro, pe, o. Son los prefijos que indican número y persona. Quiero llevar eso al futuro. Facilísimo. Le quito curí, le agrego ta. Y digo a guatata, re guatata, o guatata. ¿Qué es eso? A guatata caminaré, re guatata caminarás, o Ujú. guatata caminará. Es lo más fácil que existe para conjugar. ¿Y qué es lo que en este caso le planteo a cualquier persona? De las 350 palabras que sepan, y hay un listado, de los 80 verbos más usados, como venir, ir, traer, llevar, Ujú. hablar, escuchar, comprar, Ujú. etcétera. Con 80 de esos verbos yo puedo fácilmente construir una oración. Otro caso interesante. En castellano, los demostrativos Ujú. este, esta, Ujú. ese, es aquel, aquella. Obviamente acabo de mencionar, tienen género y tienen número. Yo puedo decir este señor, necesariamente este señor. No puedo Ujú. decir esta señor. Cualquiera más, señor, pues no puede ser esta. Así Va, es. claro. Y en el caso de esta señora, este señor, esta señora. En guaraní, eso solamente se dice co. Yo digo co caraí, caraí es señor, y co cuña caraí señora. Se usa solamente co. ¿Verdad? O sea, Mm. si alguien me dice es complicado, yo le puedo demostrar fácilmente que no es complicado. Lo que hay que hacer es estudiarlo, Claro. buscar los maestros adecuados y Claro, para eso está el Ateneo también, claro. y obviamente, y lo importante es que el que conoce estas características que estoy mencionando, fácilmente va a Ujú. poder, mentalmente va a poder estructurar la lengua. Y te doy un último dato. Sí. Lo que en castellano es, por ejemplo, son los adjetivos calificativos. Ujú. Yo puedo decir lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní solamente se dice pona. No hay otra forma. Exagerando, yo suelo hacer esto con mis alumnos dentro de la universidad. Por ejemplo, no hay poná, pono, ponás, ponos. Es poná para todos. Yo quiero decir, este señor lindo, cocaraí, poná. Esta señora linda, co, cuña caraí, poná. Lo único que cambia es caraí, cuña caraí. Pero co, que ya expliqué, esta y poná es lindo, linda, pero se dice guaraní poná. Mm. Entonces, hablando de este tipo de situaciones, y la gente que entiende esto, va comprendiendo esto, no va a tener ningún problema. Alto, alta, altos, altas, guaraní y bate. Flaco, flaca, flacos, flacas, pirú. Punto. Robusto, obeso, gordo, gorda, gordos, gorda, kira. Ya está. Ujú. Esa es la cuestión. Sí, y como en cualquier otro lado, a lo mejor existe una especie de leyendas urbanas, que no, que es difícil, que es complicado, que no, para nada, para nada.